¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tres imágenes para empezar este vídeo que luego vamos a detallar. La primera, resulta que Trump pone aranceles que va a pagar, por ejemplo, la población española, pero para Vox la culpa es del gobierno español. Tiene que dimitir el gobierno español, según Figaredo, porque Trump pone aranceles. ¿Qué te parece? Vox lamiendo las botas de Donald Trump hasta un nivel muy lamentable. Lo que nosotros creemos, en definitiva, es que vista la incapacidad de este gobierno para procurar el bien de los españoles, lo que deberían hacer es dimitir y dejar paso a aquellos que sí que podríamos y sí que tendríamos la capacidad para negociar con Estados Unidos unas relaciones fructíferas para los españoles. Y esto demuestra en manos de quién está Vox y en manos de quién está Feijóo. Feijóo de Vox, Vox de intereses como los de Donald Trump, haciendo la rosca. Vais a ver también lo que decía Ayuso de Donald Trump, por ejemplo. Pero otra imagen, esta ultra Isabel Peralta haciendo este saludo al mismo tiempo que periodistas le preguntan después de que va a declarar por lo que hacen ellos, que es esparcir el odio. Atiende a una invasión, atiende a intereses políticos de la embajadora marroquí. No me arrepiento en absoluto de mis palabras. Considero que la inmigración va a suplantar nuestra identidad, va a suplantar nuestra idiosincrasia y nos va a relegar a un recuerdo en los libros de historia. Y otra imagen que os vamos a contar también en portada. Ojo, porque siguen las protestas de ultras frente a la conferencia episcopal, frente a la sede de los obispos, con el cara al sol, que esto ya no es para reírse, y por el Valle de los Caídos. Como se resignifica el valle, ellos consideran que esto es una ofensa y han ido con esta música a todo trapo y ahora los obispos malos, los obispos entregados al diablo y al gobierno socialcomunista. El valle no se vende, el valle se defiende, el valle no se vende, el valle se defiende, el valle no se vende, el valle... Vamos con los detalles. Aquí la cosa está en que cuando Trump llega al poder, pues hay gente como Ayuso, como Esperanza Aguirre, como Vox, que se entregan en esos brazos de Donald Trump, que lo que está haciendo son políticas, no decían que eran tan liberales, absolutamente proteccionistas, con las consecuencias que esto va a tener para los productos españoles. Bueno, ¿qué hace? Vais a ver a continuación Vox, Abascal, Figaredo. De entrada esto de Figaredo. No, criticar, con énfasis hay que criticar. La culpa es del gobierno español y de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Trump a Trump no hay que criticarle con énfasis. Este Figaredo, que le han mandado ahí de lazarillo a decir cosas que dan vergüenza ajena y que muestran en manos de quién está Vox y la ultraderecha que tanto dice defender a España y a los patriotas. Hay que tratar de negociar los aranceles con Estados Unidos, pero también hay que criticar, y con muchísima más fuerza y dureza, a los que nos han traído hasta la situación en la que España se encuentra hoy en día. Y estas medidas, o esta situación, es la que han propiciado el gobierno socialista y la Comisión Europea actual y anterior. Bartolillo Figaredo en una posición muy lamentable, vais a ver a continuación más, pero antes de nada algo de contexto. No olvidemos que Abascal considera que en un gesto patriótico hay que alabar a Donald Trump. Donald Trump, que llega al poder y que resulta que, viendo estas declaraciones de Abascal, deja a Santiago como cagancho en Almagro. Y nos alegramos de poder tener a Donald Trump al lado en la batalla por la libertad. Nos alegramos tanto de su victoria. Ahora hay algunos que nos quieren decir como que obedecemos a alguien ajeno. No, nosotros somos patriotas. Y no buscamos un salvador en una nación ajena, menos aún un emperador. Buscamos y hemos encontrado a un compañero de armas en la batalla por el bien, por la verdad y la belleza, en la batalla por el sentido común y en la batalla por la libertad. O sea, muy patriotas, pero resulta que apoyando a Donald Trump, que lo que está haciendo es llevar a cabo medidas que están teniendo consecuencias en los mercados financieros, consecuencias nefastas, pero ahora mismo supone pues abrir todo un conflicto comercial con la Unión Europea, es decir, países como España, con China, ha agitado el tablero, hay una convulsión y esto pues, puede suponer evidentemente la subida de precios, que según Abascal es todo un gesto patriota, hay que estar con Donald Trump es el camino y así estamos. Así que luego va y sale Figaredo y nada, criticar a Donald Trump por lo de los aranceles, no, hay que criticar a España y a la Comisión Europea. Nosotros podríamos reprocharle algo a Donald Trump si tuviésemos el Ministerio de Exteriores, hubiésemos intentado negociar y no hubiésemos sido capaces. Pero a día de hoy, a quien hay que reprocharle es a los ministros de Exteriores de España y al alto representante
de la Unión Europea, al ministro de Economía o a la ministra de Hacienda de España. Pero claro, como esta gente de Vox suelen hablar para una clientela a la que le rebozan todo con una serie de conspiraciones, hay que decir algo más. ¿Qué dicen? Pues que la culpa es de la Agenda 2030 y de los chinos. Meten la conspiración china en mitad de todo esto, pues para tratar de justificar que se han colocado en una posición en la cual, oye, tienen millones que les llegan de Orbán, de Hungría. Hungría que tiene sus vínculos con Putin. Pero al mismo tiempo ellos, oye, lamiendo las botas de Donald Trump y de Estados Unidos a pesar de los aranceles. ¿Qué hacemos? Figaredo, Bartolillo, Santiago, ¿qué hacemos? Venga, mete algo de China por ahí que parezca que hay una conspiración china. Mézclalo por ahí, pues antes era la culpa de los marroquíes, ahora de los chinos, pero también la agenda ideológica, que cuele algo de la Agenda 2030, porque ahora ya, como ha pasado lo de las lluvias y ya no podemos decir esto de que están reventando los embalses, vamos a colar esto de los chinos. Y ahí va Bartolillo Figaredo. ¿Por qué el gobierno de España, por qué no van a negociar con Estados Unidos? Porque en realidad no defienden los intereses de los españoles, porque en realidad tienen su propia agenda política e ideológica. Y esa agenda política e ideológica es más sencillo ejecutarla de la mano de China que ejecutarla de la mano de Estados Unidos. Esta mercancía hay gente que la compra, no tengáis la mínima duda, pero como tal hay que desmontarla. Aquí hay una política que practica Donald Trump al llegar al poder, que es chantajista, que es proteccionista, que es ultranacionalista. Son absolutamente principios de la ultraderecha y lo que está haciendo además es una especie de poderes del emperador que amenazan al resto para que se achanten, pues como por ejemplo hace Vox. Pero no olvidemos, hay que echar un poco la vista atrás porque por ejemplo Ayuso también cuando llegó Donald Trump al poder dijo que iba a traer cosas buenas. No nos olvidamos, no nos olvidamos. No sabemos si ahora, pues como el perro Pecas, ¿no? Ha salido corriendo la cosa, pero mirad lo que decía Ayuso. Me gustaría empezar esta intervención felicitando al presidente Donald Trump. Nuestro gobierno siempre a lo largo de los años ha sido un gobierno que ha mostrado admiración por los Estados Unidos. Pienso que esta toma de posesión va a cambiar muchas cosas. Para el Partido Popular esto es un marrón también, porque Feijóo está dependiendo de Vox. El PP depende de Vox, del partido de Abascal, para gobiernos autonómicos, gobiernos municipales y aspiran a depender de Vox para gobernar en España. Entonces, ¿qué hace Feijóo? Mientras Vox está diciendo que la culpa es de Pedro Sánchez, Feijóo lanza en indirecta diciendo que ningún patriota que se precie de serlo puede minimizar lo que suponen los aranceles de Trump. Es un mensaje a Vox, pero no lo dice de forma abierta y clara. ¿Por qué? Porque depende de Vox. Entonces tenemos ahí al PP entre lo que decía Ayuso alabando a Donald Trump y ahora Feijóo, que ve cómo Vox se ha colocado en una posición en la cual no está criticando de una forma contundente y diciendo no, el culpable de los aranceles de Trump es quien los pone, que es Trump. Pues Feijóo dice esto. El establecimiento de los aranceles es un ataque a nuestra agricultura, a nuestra industria, en definitiva a la gente. Nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decisión ni tampoco minimizarla. Salvo que se sirvan intereses diferentes de los intereses generales de la nación, a este tipo de decisiones unilaterales solo cabe oponerse de forma clara y contundente. Dicho de otra forma, esto de Donald Trump tiene unas consecuencias muy evidentes en lo que es la política española, en la política nacional, y unas consecuencias estratégicas, porque Vox, que predican el patriotismo, que predican que están con los agricultores, con los ganaderos, ¿no? Abascal no ha visto un barbecho a la hora de hincar el lomo en su vida, lo habrá visto en fotos para pasearse por allí, codearse y decir que es la España que madruga y no la que mendruga. Cuando se suelta el último botón de la camisa y se remanga y va de machito español. Pero luego realmente cuando aquí tenemos las consecuencias que esto puede tener para la agricultura y para la ganadería españolas, que ya las tiene porque esto ya se está notando en los mercados financieros, pues ahí ya no somos contundentes para salir a decir estamos con España de forma firme y lo de Donald Trump es claramente un ataque a los intereses de los productores españoles. Eso no lo vais a ver. Comodín, la culpa es de Pedro Sánchez. Era como si Pedro Sánchez, presidente español, hubiera provocado todo este cataclismo sociopolítico económico en el mundo. Me ha dicho Donald Trump, voy a poner esto de los aranceles para China, Europa, para fastidiar a Pedro Sánchez. Vox. ¿De verdad se cree Pedro Sánchez que puede organizar represalias comerciales contra Estados Unidos? Es absurdo. Es increíble. Y ojo a la respuesta del gobierno, sus socios, ojo a lo que dice, por ejemplo, Pedro Sánchez, lo que ha dicho Podemos, lo que dice Rufián. Por ejemplo, Podemos ha planteado una propuesta llamativa, muy llamativa, expropiar los pisos de los fondos de inversión de Estados Unidos con intereses aquí en España, expropiar las viviendas que estén aquí de esos fondos buitre. También las participaciones que tengan en empresas estratégicas. Es lo que dice Yone Belarra que hay que hacer con Estados Unidos como respuesta
a la política de aranceles de la administración de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha declarado una guerra comercial global. Los aranceles que se han anunciado no son una medida más. Por ese motivo, desde Podemos proponemos y queremos proponer en el día de hoy, en primer lugar, la expropiación inmediata de todas las viviendas que están en este momento en nuestro país en manos de los fondos buitre norteamericanos. También proponemos la expropiación de toda la participación que los fondos buitre norteamericanos tienen en empresas estratégicas en España, ya sean del sector de la banca, de la energía o de las comunicaciones. Y desde la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez no llega a decir lo de la expropiación, pero sí que habla de que no hay que quedarse quietos, no hay que quedarse parados ni callados frente a las políticas de Donald Trump. Al final, Donald Trump lo que está haciendo es plantear un pulso a la Unión Europea, a China, lo que es el tablero comercial, de la política comercial, sus intereses comerciales. Y lo que dice Pedro Sánchez es que ahora mismo estamos claramente en un conflicto comercial y que la Unión Europea tiene que estar unida en esto y responder. Los aranceles anunciados por el presidente Trump, por tanto, no son recíprocos. Su supuesta reciprocidad, a mi juicio, es solo una excusa para castigar países, aplicar un proteccionismo estéril y recaudar para tratar de mitigar el déficit que está causando una política fiscal, a mi juicio, más que cuestionable. Pero eso no significa que vayamos a quedarnos de brazos cruzados. La Unión Europea deberá reaccionar, como hemos defendido siempre desde el Gobierno de España, con proporcionalidad, con unidad y con la fortaleza que nos da el ser, como somos, un bloque comercial extraordinario, el primer bloque comercial del mundo. Y claro, mientras hay dirigentes como Rufián que también han respondido a Vox, porque Vox tiene esta forma de decir, ¿no? Somos fuertes con los débiles, como los migrantes, ¿no? Señalamos al colectivo LGTBI, señalamos a las mujeres, pero luego con aquellos que son fuertes, como Donald Trump, pues se muestran complacientes. Yo no creo que sea por una cuestión de, ¿no?, de simplemente hacer la pelota, hacer la rosca. Hay intereses estratégicos. Y hay que seguir el tablero internacional, pero claramente Abascal no hace nada si no es por dinero. Esa es la realidad y lo que es que estar atento, porque basta, por ejemplo, recordar cuando, por ejemplo, Figaredo, el ínclito Figaredo, Bartolillo decía esto de no, ustedes traicionan a la clase media. ¿Y qué es lo que estáis haciendo ahora? ¿No traicionáis a la clase media cuando estáis haciendo la rosca a Donald Trump y no os atrevéis a contundentemente condenar lo que está haciendo con los aranceles y decís que el que tiene que dimitir es el gobierno español? ¿Hasta dónde va a llegar su traición a las clases medias? Las consecuencias que esto está teniendo con la llegada al poder de Donald Trump están en lo económico, están también en lo que está ocurriendo con el mercado de la defensa. No nos olvidemos, porque mientras estamos prestando atención a esto, que es grave, es gravísimo, para nuestros productos, también tenemos que se ha agitado el tablero de la compra de material de defensa. Estamos así, es decir, que al final, por mucho que gente como Abascal y gente como Vox vayan de patriotas y veamos lo dóciles que son con poderosos como Donald Trump, estamos en un tablero que, por ejemplo, está teniendo consecuencias en las bolsas. Igual que hemos visto en las últimas fechas cómo subían los valores las empresas cotizadas relacionadas con el mercado de la defensa, vemos también cómo esto está teniendo consecuencias para los mercados internacionales, la llegada de Trump, que dijo que llegaba y que, vamos, la bolsa iba a subir y vendía una etapa de prosperidad. Pues estamos viendo lo que está ocurriendo y es muy llamativo, es muy lamentable. Como lamentable es que haya gente que todavía apoya a Vox teniendo la política que tiene de no ser contundente con Donald Trump cuando toma medidas en contra de los intereses españoles. En contra, sí, de intereses patrióticos, que dirían ellos. Así está el panorama. Pero mirad, hablando de patriotas, la imagen de esta Isabel Peralta, patriotas de pacotilla, de postureo, de postal. Esa es la realidad, está ido a declarar, bueno, al final, pues investigada por un asunto relacionado con el odio, como siempre, con los débiles, con los migrantes. Qué casualidad, ¿verdad? Sí, una vez más, ellos contra los débiles. Bueno, pues era llamativo ver cómo la tía hacía el saludo y luego le preguntaban incluso y mostraba estas declaraciones lamentables. Atiende a una invasión, atiende a intereses políticos de la embajadora marroquí. No me arrepiento en absoluto de mis palabras. Considero que la inmigración va a suplantar nuestra identidad, va a suplantar nuestra idiosincrasia y nos va a relegar a un recuerdo en los libros de historia. Y no hay que perder de vista lo que está ocurriendo con lo que supone para la ultraderecha en este país la llamada resignificación del Valle de los Caídos, que viene a ser, pues, que no esté consagrada como un símbolo de honor a la dictadura y a Franco el dictador. Al final va a haber un museo, es lo que se dice, va a haber una inversión para darle un calado diferente a lo que es el Valle de los Caídos, no van a llegar a reventar
¿no? Porque había planteamientos, ¿no? Es fuera esa cruz, ¿no? Había gente que decía, pero no va a ocurrir esto, pero ellos consideran que es una ofensa, ¿no? Estos han ido a movilizarse frente a los obispos, insultándoles últimamente, pero ahora ya están haciendo convocatorias, pues una más, con el cara al sol, frente a la sede de la Conferencia Episcopal. El valle no se vende, el valle se defiende, el valle no se vende, el valle se defiende, el valle no se vende, el valle... Van a tener que confesarse por lo que está ocurriendo con estos de la ultraderecha, algunos que iban de misa y comunión diaria contra los obispos porque los consideran traidores, los consideran en los intereses comunistas del Papa actual, por haber acordado que el Valle de los Caídos no puede ser, como ha sido hasta ahora, y se veía claramente, una sede en la cual había religiosos franquistas, que no lo ocultaban. Algunos lo hacían con disimulo, pero había religiosos franquistas, otros no lo serán, no digo que lo sean todos, pero algunos había que eran franquistas, bueno, franquistones. Y había también claramente una exaltación, un elogio, una peregrinación en honores a un dictador, y eso en la España que sabe lo que es tener a familiares de víctimas que están siendo permanentemente vejadas y humilladas, no tenía un pase. Entonces, que esta gente vayan, ajo y agua, que vayan a la conferencia episcopal, que pongan el cara al sol, lamentable que tengan que irse el cara al sol todavía en esas concentraciones, patético, pero que allá se las apañen. Este es el panorama que tenemos. Por cierto, ya solo faltaría el emérito. Que venga el emérito y estos mismos son capaces de también aplaudirle. Al emérito le ha apoyado Carlos Herrera. Carlos Herrera, que dice que ha ido contra Revilla, Carlos Herrera. Yo sigo esperando, Majestad, que usted haga una donación millonaria, que sería un pequeño porcentaje de lo que usted tiene fuera de España, a Cáritas. Porque ya es llamativo, ¿no? Por cierto, esto Carlos Herrera lo dice en la radio de los obispos. Obispos, Cáritas, igual está esperando que caigan los 50.000, ¿no? Los 50.000 que pide el emérito a Revilla, porque dice que le ha calumniado, le ha injuriado. El emérito, si quiere, ya puede poner a poquinar muchísimo más de 50.000. Puede hacerlo ya. Cáritas no tendría por qué esperar. No, puede hacerlo ya el rey emérito. Esto que lo sepa ya Carlos Herrera desde la radio de los obispos y que lo sepa el Sun Corda. Pero bueno, Revilla. ¿Por qué yo? ¿Por qué no el CNI? El CNI ha publicado una lista de todo lo que fuimos pagando los españoles en dependencias que habilitaban para sus amigas. Lo ha publicado el CNI. Yo no creo que es dudoso el CNI. ¿Queréllese usted contra el CNI? ¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey, que ha dicho cosas terribles? ¿Por qué no se ha querellado con Corina, que ha dicho que tenía una máquina de contar billetes en la Zarzuela? ¿Por qué no se querella con esa gente, que han dicho cosas muy gordas? Revilla, vamos a ver, Revilla es un hombre acabado en lo político y en lo que el prestigio personal que haya podido tener, que no goza exactamente de cotas estratosféricas. Es cierto que es un hombre a no tenerle en cuenta. Y también es cierto que es un hombre que seguramente gracias a este subidón de presencia en los medios va a hacer caja, hará taquilla con lo que últimamente le está haciendo taquilla, que es cobrar pues por insultar al rey, por llamarle al ex jefe de Estado, al rey emérito, etcétera, etcétera. Así está el patio. Esto es lo que tenemos, cosas veredes, cosas veredes. Esta ultraderecha de Vox, que llegaba para ser más patriotas que nadie y que están lanzando mensajes contra los extranjeros cuando les conviene. Extranjeros como Donald Trump están tomando decisiones que afectan a los trabajadores, a los agricultores, a los ganaderos, a los autónomos, a los empresarios españoles, y ellos, ¿qué están haciendo? Decir que el que tiene que dimitir es el gobierno español. Y señalar, dicen que hay que criticar duramente a la Comisión Europea y al gobierno de España. Toma Jeroma pastillas de goma. Este Abascal, por cuidar su chiringuito, es capaz de cualquier cosa. ¿Y vosotros y vosotras? ¿Qué opináis? Leemos vuestros comentarios. Lo que nosotros creemos, en definitiva, es que vista la incapacidad de este gobierno para procurar el bien de los españoles, lo que deberían hacer es dimitir y dejar paso a aquellos que sí que podríamos y sí que tendríamos la capacidad para negociar con Estados Unidos unas relaciones fructíferas para los españoles.